Arquitectura de la solución. Trabajaremos una arquitectura de diseño en capas, permitiendo de esta manera separar las responsabilidades de cada capa, haciendo de esta manera más fácil reemplazar o modificar a una capa sin afectar a las otras capas. Va a permitir también la programación en capas migrar nuestro motor de base de datos, es decir, en un momento dado podemos estar utilizando un gestor de base de datos, pero más adelante podemos cambiar a otro gestor de base de datos modificando simplemente una sola capa. Vamos a revisar entonces esta arquitectura de diseño en tres capas. Por un lado vamos a tener nuestra capa de presentación o interfaz de usuario. Esta capa es la encargada de interactuar con el usuario, es decir, son aquellas ventanas, mensajes, cuadros de diálogo que el usuario final utiliza para comunicarse con la aplicación. Por medio de esta capa el usuario solicita que se ejecuten las tareas proporcionando parámetros de entrada y recibiendo datos como respuesta. Esta capa se comunica con la capa lógica de negocio enviando y solicitando información y con la capa de entidades usando sus objetos para enviar y recibir esta información. La capa lógica de negocio se encarga de implementar, como su nombre lo dice, la lógica del negocio, es decir, todo lo que el software debe de considerar antes de realizar una acción, o el proceso que debe de seguir después de realizar una acción. Por ejemplo, antes de solicitar a la capa datos, la inserción de un grupo de registros de una tabla valida que vayan todos los campos mandatorios dentro de esa solicitud. Si esta condición no se cumple, entonces rechaza la inserción e informa al usuario el estatus de su solicitud. Otro ejemplo podría ser solicitar a la base de datos que valide la presencia de un registro antes de insertar el siguiente. Esta capa lógica del negocio recibe de la capa presentación las solicitudes, valida que las condiciones que establece el negocio se cumplan antes de realizar dicha acción o de hacer respectiva la solicitud a la capa de acceso a datos. Capa de acceso a datos. Esta capa es la encargada de la comunicación con la base de datos. En esta capa descansarán todas nuestras acciones CRUD, Create, Read, Update y Delete. Será la única que sabrá qué motor de base de datos se está utilizando, pero le será completamente desconocido el front, es decir, jamás sabrá si nuestra aplicación es una aplicación web o de stock. Se encarga de recibir las peticiones de la capa lógica de negocio, ejecutar dichas acciones y devolver el resultado de la misma capa. Por otro lado, tenemos también una capa adicional que es la capa entidades. Aunque aparentemente es una cuarta capa, realmente no lo es. Esta capa se encarga de contener todos aquellos objetos, clases que representan al negocio, y esta es la única que puede ser instanciada en las tres capas anteriores. Es decir, solo ella puede tener comunicación con el resto, pero su función se limita únicamente a ser un puente de transporte de datos. Esta capa puede ser una capa que complemente a la capa lógica de negocio. Ese sería el detalle de la arquitectura que vamos a utilizar para poder trabajar nuestro proyecto final.